Ya, tengan ustedes muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar en sí fuerzas sobre superficies planas. Lo que vimos en una de las anteriores clases es solamente cuando existía en sí un líquido. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo uno, dos o tres líquidos? Y puedo obviamente tener muchos más, ¿no? Muchos más. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al hacer el análisis de estos tres líquidos, por ejemplo, los datos vamos a tener las alturas, que va a ser una altura uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Acá está. Las densidades de cada líquido, voy a tener una densidad uno, densidad 2 y una densidad 3. Densidades que pueden ir variando, yo lo coloqué 1000, 2000 y 3000. La gravedad por efecto de cálculos sabemos que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, pero para efecto de cálculo voy a asumir 10 directamente para que exista valores exactos. Y voy a tomar un ancho unitario, ¿sí? O sea, el ancho de la sección B, este ancho que de la compuerta en sí, ese ancho va a ser equivalente a un ancho unitario, ¿sí? Ese ancho. Entonces, una vez que tengamos, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer el cálculo por diagramas de presiones y vamos a hacer el cálculo por fórmula. O sea, cómo se calcula de las dos maneras y tienen que salir entre los mismos resultados. Primeramente, voy a presentar acá un punto A, B, C y D. Esto me sirve en sí donde están las intersecciones de los líquidos para poder calcular las presiones en esos puntos. Si yo tengo, por ejemplo, acá, sabemos que el diagrama de presiones cuando yo tengo líquidos distintos ya no es lineal, ya no es en sí una recta. Va a ir variando y va a tener diferentes pendientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder? Sabemos que la altura, vamos a tomar una altura cero y el valor del eje Y en sí, el valor del eje Y va a estar dirigido hacia abajo, ¿sí? O sea, el valor del eje Y va a estar en este sentido. ¿Sí? Y. Entonces acá vamos a tener XY, acá va a ser 0, 0, acá va a ser una altura de 1 metro, acá va a ser una altura de H2 vale 2, entonces vamos a tener 3 y H3 vale 3, vamos a tener de 6 metros, o sea la altura progresiva que vamos a tener. Una vez que tengamos de esa manera, sabemos que la presión manométrica es densidad por la gravedad por la altura, densidad por la gravedad por la altura, que está acá, vean, que está acá, densidad por la gravedad por la altura. Pero cuando iniciamos acá en el punto A, como la altura es cero, directamente la presión en A va a ser equivalente a cero, ¿sí? La presión en A va a ser equivalente a cero. Para ya ir bajando, para hacer el cálculo en la presión en B, tenemos que asumir lo siguiente. Tengo que decir presión anterior más, si estaría parado acá, para que baje a este punto que lo vamos a denominar B, va a ser equivalente a la densidad 1. Este líquido que lo voy a colocar con azul, es un líquido 1, ¿sí? Esta parte, un líquido 1 que va a tener una densidad 1. Entonces va a ser densidad 1 por la gravedad por esta altura 1. Y voy a calcular la presión en B, ¿sí? Si yo multiplico el valor de densidad que va a ser de 1000 por la gravedad por 10 y la altura 1 metro y lo llevo a kilopascales, vamos a tener en sí que la presión en B va a ser equivalente a 10 kilopascales, ¿sí? Una vez que tengamos de esa manera, vamos a hacer el cálculo de la presión en C de la misma manera. Al hacer el cálculo de la presión en C, vamos a calcular en sí esta línea que lo estoy colocando en un azul, esa línea, y voy a decir, para hacer el cálculo voy a asumir la presión anterior. La presión anterior va a ser equivalente a la presión en B, y la presión en B estaríamos tomándola acá, vean, presión anterior más la densidad del líquido 2. Este líquido que está acá ya es equivalente a un líquido 2. Entonces digo densidad por la gravedad por esta altura H2, esa altura H2. Entonces de esa manera calculo las presiones en el punto A, B, C y D. De la misma manera hago el cálculo de la presión en D, ¿sí?
Entonces esto es en sí es un análisis, la variación de la presión en función de la profundidad del líquido. Eso ya lo hemos visto en clases, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga ya dibujado el diagrama de presiones, como les decía, cuando yo tengo un líquido, este diagrama es en sí un triángulo, es lineal, la pendiente es lineal. Pero si yo tengo diferentes líquidos, la pendiente va a ir variando, ¿sí? Variando como se ve acá en el gráfico. Con lo que nuevamente les repito, esto ya está en la página de Classroom, está ya el documento para que ustedes puedan ver. Lo que quiero es que atiendan y si toman apuntes, muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo de esta manera, ya he calculado las presiones. Sabemos para calcular la fuerza resultante, procedemos fuerza resultante y punto de aplicación por diagrama de presiones. Acá se los hice unos gráficos, obviamente unos esquemas mucho más representativos para que ustedes puedan ver a más detalle. Y cuando yo tengo que calcular en sí la fuerza resultante 1 y su punto de aplicación en sí, siempre el punto de aplicación tengo que tomar a partir de la superficie del líquido. Y la superficie del líquido está acá. Y voy a medir las distancias de la misma manera como hemos hecho el cálculo de presiones. Entonces, en esta parte, en esta partecita, voy a pausar esto. En esta parte, vean, voy a representar. Estaríamos hablando de este triángulo que ustedes observan. Este triángulo, vean, que va a estar en sí presión en B de base, que estoy dibujando. Ese triángulo es equivalente al triángulo que está acá. ¿Sí? Ese es el triángulo. Multiplicado por esa distancia que va a ser el ancho B de la compuerta, voy a tener el volumen del diagrama de presiones. Entonces nada más tengo que calcular el área del diagrama de presiones multiplicado por ese ancho B, el ancho B que estamos dando la profundidad de la compuerta, entonces directamente vamos a tener el volumen. Eso es lo que voy a empezar a calcular de cada elemento, ¿sí? Entonces, de la misma manera, este gráfico que está acá, este segundo está acá y el tercero en sí está representado ahí, ¿sí? Los tres, el primero acá, segundo y tercero. Como son tres líquidos, tenemos que hacer tres análisis. Una vez que tengamos esos tres análisis, voy a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer ya. Vamos a hacer el análisis para el líquido 1. Vean acá, solo saqué la parte que me interesa para el líquido 1. Y el diagrama de presiones del líquido 1 va a ser de esta manera. Es el triángulo que está de esta forma. Ese es el triángulo. Y esta base de la base del triángulo es equivalente a la presión en B que hemos calculado, ¿sí? La presión en B. Entonces digo, para hacer, déjenme borrar esto. Para hacer el cálculo, nada más tengo que calcular el área multiplicado por el ancho B. Directamente voy a tener el volumen. Y eso estoy representándolo acá. Vean. La fuerza resultante es equivalente al área multiplicado por ese ancho B. Entonces tendríamos directamente el volumen del diagrama de presiones. Entonces, si analizamos en esta primera instancia de este triángulo rectángulo que tengo acá, de este triángulo, vean que es ese triángulo acá, tengo de base que va a ser equivalente a la presión en B. Entonces digo, el área de un triángulo es equivalente a un medio de la base que va a ser la presión en B multiplicado por la altura H1. Entonces, una vez que tenga un medio de la base por la altura, calculo el área, le multiplico por el ancho B, que es 1 metro en este caso, y voy a calcular la fuerza resultante 1, esta fuerza resultante que estamos analizando. Para la segunda, tengo que calcular en sí el área de esta sección trapezoidal. Y si nosotros recordamos geometría, el área de un trapezoide es el lado menor más el lado mayor dividido entre 2 y multiplicado por la altura, directamente. Entonces vean lo que hice, es
procedente de esta forma. Déjenme colocar en rojo. Ahí está. El lado menor va a ser equivalente a la presión en B más la presión en C dividido entre 2 y multiplicado por esta altura que va a ser equivalente a H2. Eso me da en sí 60 kN el área de ese diagrama de presiones, y multiplicado por el ancho B directamente tendría la fuerza resultante 2. De la misma manera, realicé el cálculo para la fuerza resultante 3 y trabajé con este trapezoide. Sería el área trapezoidal del diagrama de presiones, y que va a ser equivalente nuevamente va a ser equivalente a la presión en C, que va a ser presión en C más la presión en D dividido entre 2 y multiplicado por la altura. O lo podemos calcular. Vean, estoy haciendo un cálculo de áreas de una manera y posteriormente más abajo van a darse cuenta, hice el cálculo de otra forma y me da lo mismo. O sea, puedo dividir mi elemento, puedo dividir en sí en un triángulo y un rectángulo, ¿no es cierto? Calculo el área de este rectángulo y calculo el área de este triángulo y tendría que ser equivalente a los 285 kN metro. Obviamente no tiene unidades de área, estamos hablando ya de diagramas de presiones, ¿no? Entonces tenemos que agarrar la unidad del diagrama de presión. La presión está viniendo en kilonewton metro cuadrado, que obviamente la presión viene en pascales o kilopascales, y multiplicado por esta altura va a ser equivalente a kilonewton metro. O sea, eso por favor manéjenlo de esa manera. No es en sí un área, unidad de longitud, ¿sí? Entonces he calculado la fuerza resultante 3 de esa manera, multiplicada nada más por el ancho B, y he calculado las tres fuerzas resultantes, o sea, fuerza 1 de líquido 1, fuerza 2 de líquido 2 y fuerza 3 de líquido 3, o sea, los tres líquidos, ¿sí? Una vez que hemos procedido, si algo no está claro, por favor, escríbalo en el chat para que vuelva a repetir antes de que vaya bajando, ¿sí? Hasta acá, esta partecita está claro. Nada más estamos calculando el área multiplicado por el ancho B. Directamente vamos a tener el volumen de ese diagrama de presiones, que lo estoy viendo acá esquemáticamente, y eso sería equivalente a la fuerza resultante del sistema. Hasta acá, ¿alguna duda? Si alguien tiene, por favor escríbalo. Todo claro, muchas gracias. Ya, entonces continuaremos. Hemos calculado nada más los volúmenes del diagrama de presiones. Ese volumen, van a darse cuenta que abajo voy a calcular los áreas tanto de convirtiendo en un rectángulo y un triángulo, y me va a dar lo mismo. O sea, solo que estoy aplicando una fórmula más reducida. Una vez que tengamos ya las fuerzas resultantes, ahora necesitamos hacer el cálculo de los puntos de aplicación, o sea, dónde se me va a encontrar esa fuerza resultante 1, ¿sí? Esa fuerza resultante. Cuando nosotros hablamos en sí, lo que vamos a manejar ahora es lo siguiente. Si yo tengo un triángulo de este tipo, su centroide va a estar ubicado exactamente en este punto. Ahí, su centroide de ese triángulo. Y a partir de arriba, o sea, déjenme ver, a partir de arriba, esta distancia que lo estoy colocando como azul, a partir de acá hasta ese punto donde estoy analizando, esta distancia es equivalente a 2/3 de la altura, ¿sí? Y a partir de abajo va a ser equivalente a 1/3 de la altura. Ese es el centroide de un triángulo. Y el centroide de un rectángulo, si yo tengo por ejemplo un rectángulo de este tipo, el centroide va a ser exactamente, se me va a encontrar en este punto, su centro de gravedad, y esa distancia va a ser equivalente, si esto es h, tiene una altura h, va a ser equivalente a h medios. Nada más con esos conceptos vamos a empezar a trabajar para encontrar el cálculo de centroides y su punto de aplicación en sí, el punto del centro de presión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizamos de la siguiente manera. Lo voy a colocar con rojo todos los gráficos que estoy remarcando.
Nuevamente veo el diagrama de presiones. Mi diagrama de presiones en sí es un triángulo, no, es un triángulo. Entonces tengo que buscar el centro de gravedad de este triángulo y el centro de gravedad va a ser equivalente a ese punto que estoy colocando ahí. Entonces sabemos esto por tablas, ustedes pueden buscar cualquier bibliografía, cualquier libro, eso lo han debido ver en el último capítulo de Física 1, eso se tiene que ver, centroides, ¿sí? Entonces digo, el centroide de ese triángulo es equivalente a 2/3 de la altura, H1, ¿sí? El centroide. Y donde está ubicado en el centroide del diagrama de presiones, se aplica exactamente la fuerza resultante, la fuerza resultante. Entonces, ¿qué quiere decir? En este centroide va a estar ubicado en la fuerza resultante, pero el centroide del diagrama de presiones. Entonces, como acá solo vemos un triángulo, va a ser equivalente a 2/3 de H1. Si dividimos 2/3 va a ser equivalente a 0,6667, porque H1 es equivalente a un metro, ¿no? Como estaba en los datos. Entonces, de esa manera hago el cálculo del centroide o el punto de aplicación o el centro de presión del líquido 1, ¿sí? Para el líquido 2, acá ya es un poco más de análisis, tomen un poquito de atención. ¿Cómo hago en el punto 2? Cuando yo tengo el punto 2, vean, voy a dibujar nuevamente mi diagrama de presiones, que ya está, o sea, solo lo estoy repasando, ¿sí? Está de esta forma el diagrama de presiones. Es un trapezoide. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo voy a dividir en figuras conocidas. Un triángulo, que lo voy a denominar un área 1, perdón, un rectángulo, y un área 2 que va a ser equivalente a un triángulo. Entonces, esta base, esta acá, sabemos que esta distancia es equivalente a la presión en B, ¿sí? Presión en B. Esta partecita es equivalente a la presión en B, ¿sí? Presión en B. Presión en B. Y esta parte de abajo sabemos que es equivalente a la presión en C, ¿sí? Presión en C. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice lo siguiente. Para calcular el área del rectángulo va a ser equivalente a base por altura, directamente, el área del rectángulo. La base es la presión en B y la altura va a ser equivalente a la altura 2. Y eso está acá, ¿sí? Presión en B por altura 2. Y voy a tener el área de ese rectángulo. Para calcular el área del triángulo sabemos que es 1/2 de la base por la altura. Cuando nosotros calculamos 1/2 de la base por la altura, toda esta parte que lo estoy colocando con rojo es la presión, perdón, con azul es la presión en C, todo lo que estoy colocando con azul. Pero a mí me interesa solo la base del triángulo, entonces tengo que hacer la resta de presión en C menos esta partecita que está acá arriba y voy a tener la base del triángulo, ¿no es cierto? Entonces digo, el área del triángulo es equivalente a 1/2 de la base que va a ser la presión en C menos esta distancia, ¿sí? Entonces voy a tener la base del triángulo multiplicado por la altura 2 va a ser equivalente a 40 kilonewton metros, ¿sí? De esa manera. Ahora, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy calculando en una primera instancia centroides de cada figura. Del rectángulo sabemos si esta distancia es equivalente a altura 2, esta distancia lo voy a colocar con azul, esa distancia es equivalente a la altura 2, entonces va a ser altura 2 medios, ¿no es cierto? Si yo tengo un rectángulo, su centroide va a estar acá, por ejemplo, su centroide, y va a encontrarse a h medios. Entonces, si yo tengo eso, voy a encontrar el centroide del rectángulo que va a ser a h2 medios. Pero además tengo que calcular el centroide del triángulo. Y del centroide del triángulo, ahí está mi triángulo, el centroide va a ser equivalente a ese punto. A partir de esta de acá, donde voy a colocar una línea roja, yo voy a calcular el centro de gravedad. Y sé que es equivalente nuevamente a 2/3 de H2. 2/3 de H2.
que va a ser equivalente a 2/3 de H2, vean, del triángulo. Entonces, para aplicar centroides, si ustedes recuerdan, cuando hicieron física 1, en el último capítulo, digo, el centroide es equivalente a la sumatoria del área por su centroide dividido entre la sumatoria de las áreas. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, una vez que tenga el área del triángulo, vean, el área del triángulo multiplicado por su centroide del triángulo. O sea, estoy haciendo el área de acá multiplicado por esta distancia, más el área del rectángulo, que lo voy a colocar con azul, el área del rectángulo multiplicado por su centroide del rectángulo, ¿sí? Área del rectángulo multiplicado por su centroide del rectángulo y dividido entre la sumatoria de las áreas, Esta distancia va a ser equivalente a 1,22 metros, 1,22 metros. Ese 1,22 metros me está dando una distancia a partir de acá al centroide, al centro de gravedad, pero ahora me está calculando el centro de gravedad de este trapezoide que lo estoy colocando de azul. O sea, el centro de gravedad de esa figura compuesta, ¿sí? Y acá estoy mostrando Y al centro de gravedad. Eso es lo que estoy calculando. Ahora, si siempre nosotros, como sabemos, siempre la distancia al centro de presión la mido a partir de la superficie del líquido. Entonces, si el líquido está acá, el primer líquido, tengo que medir siempre a partir del primer líquido. Entonces, el Y al centro de presión va a ser equivalente a esta altura H1 más el centroide, ¿sí? Más el Y al centro de gravedad. Y voy a tener una distancia de 2,22 metros, ¿sí? De esa manera hago el cálculo del centro de presión del líquido 2. Esta parte, por favor, si hay alguna duda o consulta, por favor, escriban en el chat para que pueda continuar. Si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguna consulta? Una vez que tenga ya la presión del líquido 2 y su punto de aplicación, ahora tenemos que trabajar con el líquido 3. Y el líquido 3 es de la misma manera. El análisis que se realiza es de la misma manera. Vean que yo voy a tener nuevamente el diagrama de presión del líquido 3 va a ser de esta forma. Eso lo hemos visto hacia arriba. Donde en este punto va a ser equivalente a la presión en C ahora. Presión en C, y la parte de abajo va a ser equivalente a la presión en D. Es el mismo análisis. Vean que estoy calculando el área del rectángulo, nuevamente de este rectángulo, que lo puedo colocar con azul para que vean el área del rectángulo. El área del triángulo ahora va a ser equivalente a la presión en D menos la presión en C. Presión en D menos la presión en C. Multiplicado por esta altura H3 que va a ser ahora, ¿no? Sus centroides, vean, digo H3 medios del rectángulo y 2/3 de H3 del triángulo. Y voy a hacer nuevamente el área por su centroide del triángulo más el área por su centroide del rectángulo dividido entre la sumatoria de las áreas. Una vez que yo tenga ya esos valores, ahora lo que tengo que hacer, siempre lo que les decía, siempre tengo que medir a partir de la superficie del líquido. Ahora mi líquido está en esta posición, acá arriba. Entonces el centro de presión, vean, lo que está midiendo es siempre a partir de la superficie del líquido. Y el centro de presión calculado tengo que tener esta distancia, que va a ser equivalente a H1 más H2 más el centroide del diagrama de presiones. Y eso tengo acá. Y esta distancia es equivalente a 4,737. ¿Sí? 4,737. Entonces, de esta manera, puedo calcular. Lo que estoy calculando es lo siguiente. Voy a mostrarles acá. Estoy calculando esto. He calculado la fuerza F1 y su centroide a partir de la superficie del líquido. He calculado la fuerza F2
y su centroide a partir de la superficie del líquido. La fuerza F3 y su centroide a partir de la superficie del líquido. Entonces he calculado las tres fuerzas que me ejerce para cada líquido y posteriormente he calculado sus puntos de aplicación a partir de la superficie del líquido. Eso es lo que estoy haciendo. Acá sería el resumen de todo nuestro análisis. De esta manera se hace el cálculo por fórmula, perdón, por diagrama de presiones, ¿sí? Ahora el siguiente paso es realizar el cálculo fuerza resultante y punto de aplicación por fórmula, o sea, la fórmula que nosotros hemos manejado. Tenemos 5 minutos, voy a tratar de explicarles de esta manera y si se corta lo que les decía, les voy a mandar otro enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo tengo el líquido 1? Tengo que calcular su punto de aplicación, la fuerza resultante, y vean acá lo que estamos viendo, recuerdan la expresión la expresión para el cálculo de fuerza resultante es esta. Digo, fuerza resultante es densidad por la gravedad por h al centro de gravedad por el área de la superficie mojada. ¿Recuerdan? Eso es lo que hemos visto en clases. Entonces vean, ¿qué es lo que necesito? La densidad tengo como dato, la gravedad tengo como dato, el h al centro de gravedad, este es el problema, no tengo. Y tampoco tengo el área de la superficie mojada. Esta parte que ustedes están viendo como achurado es equivalente a la vista frontal de la compuerta en sí. Y el ancho B, vean, lo coloqué acá. El ancho B es equivalente a 1 metro para nosotros. Entonces, digo, para hacer el cálculo de h al centro de gravedad, si tengo la compuerta, es una sección rectangular nuevamente, y su centroide acá va a estar acá, entonces ese centroide va a ser equivalente a esta altura dividido entre 2. Y lo que estoy colocando es eso. El h al centro de gravedad va a ser equivalente a la altura dividido entre 2. ¿Sí? El área de la superficie mojada es equivalente a base por altura. La base es B y la altura es H1, el área mojada, ¿sí? El área mojada. Pero no se toma el área mojada de toda la compuerta, sino solo de la parte donde se encuentra el líquido 1, ¿sí? Digo, área H1 por B, que va a ser equivalente a 1 metro al cuadrado. El momento de inercia de una sección, rectangular, que como están viendo acá, es equivalente a base por altura al cubo sobre 12. Eso también está en fórmula, ¿sí? Esto es una fórmula. Este es el momento de inercia de una sección rectangular o cuadrada. Es base por altura al cubo sobre 12. Y voy a tener el valor del momento de inercia. Y voy a calcular la distancia al centro de gravedad. ¿Recuerdan cuando hablamos lo siguiente? Decía, cuando yo tengo una compuerta plana o una compuerta inclinada, el valor de h al centro de gravedad era diferente al valor de y al centro de gravedad. No sé si ustedes recuerdan cuando les mostré la anterior clase, tenía la compuerta, por ejemplo, una compuerta de este tipo. Y si yo quería calcular la distancia h al centro de gravedad, si este era el punto al centro de gravedad, esa distancia era equivalente a h al centro de gravedad. Y al centro de gravedad sería equivalente a la inclinada, ¿sí? A la recta inclinada. Esta distancia era equivalente a y al centro de gravedad. Entonces, si yo tengo una compuerta vertical, entonces estos dos valores son iguales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estoy colocando acá. Los mismos valores. Una vez que yo tenga eso, voy a proceder a hacer lo siguiente. Fuerza resultante, densidad que tengo 1000 kilogramos metro cúbico, gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado, h al centro de gravedad, eso está en esta parte, la que calculé, esto, h al centro de gravedad, el área de la superficie mojada que va a estar acá, y voy a tener una fuerza resultante de 5 kilonewtons. Si yo comparo esta fuerza resultante analizando por fórmula y por diagrama de presión,
La fuerza resultante por fórmula me sale 5 kilonewtons y por diagrama de presión, vean acá, por diagrama de presión también me sale los 5 kilonewtons. Entonces ambas tienen que ser iguales, o por fórmula o por diagrama de presión. Ahora, para encontrar el punto de aplicación, antes que se me corte, me queda un minuto, me dice, si se corta por favor les mando otro enlace nuevamente al grupo de física. El ya el centro de presión es ya el centro de gravedad, momento de inercia, ya el centro de gravedad multiplicado por el área de la superficie mojada. Reemplazando estos valores, acá ya expliqué, directamente tengo 0,667, ¿sí? 0,667. Y viendo lo que hemos calculado anteriormente, también tenemos por diagrama de presión la distancia de 0,667. Entonces, por fórmula y diagrama de presión, siempre sale lo mismo. Bueno, jóvenes, les voy a pasar dentro de un momentito el nuevo enlace para continuar, ¿sí? Por favor. Ya, una vez que tengamos, ya hemos calculado el centroide en sí del líquido 1, de la misma manera vamos a hacer el cálculo de, veamos, acá estábamos, ¿no? El centroide y la fuerza resultante. Por fórmula, ¿sí? Estamos haciendo nada más por fórmula. En una primera instancia estamos haciendo por fórmula. Ahora, una vez que tengamos ya el análisis de centro de gravedad y punto, perdón, el punto de aplicación y la fuerza resultante por fórmula, tienen que ser lo mismo que hemos calculado por diagrama de presión. Ustedes van a ver cuál será más difícil, más sencillo, eso ustedes analícenlo. ¿Qué va a pasar? Acá existe un problemita cuando tengamos, por ejemplo, dos líquidos, ¿sí? Y tengamos que aplicar, hacer el cálculo de fuerza resultante 2, pero cuando tengamos un líquido por encima de esta parte. Estamos trabajando, haciendo el cálculo, la presión o la fuerza que ejerce en el punto BC, ¿sí? En el punto BC. Ahora, ¿qué es lo que dice la teoría? O sea, nosotros no podemos hacer un análisis como si existirían dos líquidos. Tengo que hacer una transformación. ¿Y cómo realizo esa transformación? Tengo que suponer, tengo que suponer, tengo que realizar el cálculo en sí de una altura ficticia. ¿Para qué? O sea, esto por favor compréndame biencito porque en función a esto se analiza para tres líquidos y demás. Lo voy a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. ¿Qué es lo que dice la teoría? Cuando yo tengo dos líquidos, sabemos que acá está el líquido 1, en esta parte el líquido 1, acá se encuentra el líquido 2. Y cuando yo tengo en sí dos líquidos, para hacer el análisis de dos líquidos, tengo que convertir el líquido que está por encima, tengo que hacer la transformación para determinar su altura equivalente. Sabemos que esta altura H1, en nuestro caso, esta altura H1 es equivalente a un metro, ¿no? Es un metro de valor. Y acá se encontraba en sí el líquido 1, y acá por debajo se encuentra el líquido 2, el líquido que estamos analizando ahora, la fuerza resultante 2. ¿Qué tengo que hacer? Esta altura del líquido 1 tengo que hacer volver una altura ficticia. ¿Cómo hago? Tengo que hacer una relación de densidades. ¿Sí? Una relación de densidades. Nada más tendría que hacer lo siguiente.
La altura ficticia que está en la parte de la derecha, lo voy a colocar en un recuadro rojo para que se pueda ver. La altura 1 ficticia, perdón, altura ficticia es equivalente a la altura H1, que es esta altura H1 que estamos viendo, multiplicado por la relación de densidades. La densidad 1 tiene que estar acá y la densidad 2 es la densidad de análisis. O sea, en esta parte de abajo, que está en el tramo BC, estoy trabajando con una densidad 2, ¿no es cierto? Entonces, la densidad 1 que está arriba, dividido entre la densidad 2. Y voy a encontrar un factor que va a ser 0,50. ¿Qué significa? Que si yo convertiría este líquido 1 en líquido 2, esta mi altura tendría que ser equivalente a una altura de 0,50. ¿Sí? 0,50. Esta altura que estoy calculando, 0,50. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Nada más estoy transformando el líquido 1, lo estoy transformando a líquido 2. O sea, lo estoy volviendo un mismo líquido, estos dos. Pero para que se me convierta un mismo líquido, tengo que hacer el cálculo de relación de densidades multiplicado por la altura, ¿sí? Que va a ser equivalente. Entonces, vean, lo que hice es, si yo tengo líquido 1 y líquido 2, este líquido 1 tengo que transformarlo y calculando una altura ficticia. Y esta altura ficticia nada más se calcula el líquido que estoy queriendo transformar multiplicado la densidad de este líquido de arriba dividido entre la densidad del líquido de abajo. Y voy a encontrar una altura que va a ser equivalente a esta altura ficticia. ¿Qué voy a decir ahora? Voy a suponer que todo ahora es un mismo líquido, o sea, va a estar en función a una misma densidad que va a ser densidad 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hice, estoy mostrando acá, por eso están los gráficos, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga de esa manera, voy a hacer el cálculo de la siguiente manera. Distancia al centro de gravedad. Y la distancia al centro de gravedad va a ser equivalente a lo siguiente. A esta distancia que yo voy a colocar acá, esta distancia, al centroide en sí, al centroide de la sección transversal del líquido 2. Entonces tengo que calcular esta distancia que está una línea un poquito más gruesa, ¿no es cierto? Y esto es equivalente a ¿qué? A la altura ficticia. Sé que si es esta altura H2, nosotros sabemos que va a ser equivalente a H2 medios el centro de gravedad. Entonces eso es lo que hice acá. La altura al centro de gravedad va a ser equivalente a la altura ficticia más H2 medios, que es equivalente al centroide de este rectángulo, ¿no? Eso lo hemos visto hacia arriba. Entonces, una vez que haga eso, tengo que calcular el área de la superficie mojada, que va a ser equivalente nada más a lo siguiente. Esta altura sé que vale H2 y esta distancia de la base va a ser equivalente a B. Nada más tengo que multiplicar B por H2, que está acá, ¿sí? Ahora, el momento de inercia de la sección transversal 2. O sea, si estoy calculando todo para 2, tengo que calcular el momento de inercia de esa sección. Y el momento de inercia es base por altura al cubo sobre 12. Ese es el momento de inercia de un rectángulo. Les voy a pasar una tabla y ahí van a poder ver lo que estoy mencionando acá. Base por altura al cubo sobre 2. La base es B, la altura es para nosotros H2 al cubo sobre 12 y voy a calcular el momento de inercia de la sección, ¿sí? Una vez que he calculado el momento de inercia, voy a calcular el Y al centro de gravedad. Hace un momento ya hemos explicado, cuando yo tengo una compuerta inclinada, el Y al centro de gravedad es diferente al H al centro de gravedad. Pero cuando yo tengo una compuerta vertical, los dos son los mismos. Solo pasa cuando yo tengo una compuerta vertical. Si estas dos son iguales, el H al centro de gravedad y el Y al centro de gravedad. Entonces digo, para hacer el cálculo de la fuerza resultante, nada más es equivalente a lo siguiente. Densidad 2, porque estamos calculando para el líquido 2, por la gravedad, por H al centro de gravedad. Y el H al centro de gravedad lo hemos calculado acá,
multiplicado por el área de la superficie mojada, y el área de la superficie mojada lo hemos calculado acá. Y voy a tener la fuerza resultante que va a ser equivalente a 60 kilonewton, ¿sí? Si verificamos con lo que nos han dado acá arriba, vean, acá arriba, haciendo el cálculo por volumen del diagrama de presiones, también me daba 60 kilonewtons. Entonces mi cálculo está correcto, ¿sí? Mi cálculo está correcto y he asumido la altura ficticia de manera correcta, ¿sí? Porque si calcularía en sí desde la parte de arriba y supondría que todo lo de arriba está sin hacer el cálculo de esa relación de densidades, nunca me va a salir el valor que está calculado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un líquido por encima, tengo que hacer una transformación de alturas en función a la relación de densidades. Ahora, para hacer el punto de aplicación, nosotros sabemos lo siguiente. La expresión para el punto de aplicación es esta. Nada más, ¿sí? Digo, y al centro de gravedad más el momento de inercia y al centro de gravedad multiplicado por el área de la superficie mojada. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Pero cuando nosotros al hacer el cálculo hemos asumido que el nivel de la superficie del líquido ha bajado para hacer el cálculo de altura ficticia. Ha bajado. Entonces, para nosotros medir en sí a partir de la superficie del líquido que vamos a tener acá, el líquido en sí en una primera instancia está en este sentido, ¿no? Lo voy a graficar desde la otra posición. O sea, mi líquido A está ahí, donde estoy colocando una red. ¿Sí? Esa es mi posición original. Entonces, nosotros todo estamos midiendo a partir de esta altura ficticia. O sea, lo que hemos tenido que hacer el cambio de alturas. Una vez que hemos procedido eso, yo tengo que sumar esta distancia que lo voy a denominar X. ¿Sí? Una vez que haga el cálculo, a esta distancia yo lo estoy denominando como una distancia X, ¿sí? Entonces, he calculado el valor de Y al centro de gravedad, el Y al centro de presión, pero a partir de la nueva altura que está con línea roja, pero no me interesa a partir de ahí, sino me interesa a partir del punto A, tengo que sumar esta distancia X, ¿sí? Esa distancia X. Entonces, ¿qué es lo que hago para hacer el cálculo de esa distancia X? Y está acá, vean. El valor de X me dice es equivalente a H1 menos esa altura ficticia. Y lo vamos a ver de esta forma. Voy a subir. Vean, si esto es H1, menos esta altura ficticia, es la distancia que estamos calculando, la distancia X, ¿no es cierto? H1 menos esta altura ficticia, voy a tener el valor de X, y está acá. A este valor que nosotros tenemos ya en expresión, que va a ser Y al centro de gravedad, momento de inercia, Y al centro de gravedad multiplicado por el área, que es la fórmula general, nada más estoy sumándole este valor de X, porque me está midiendo en sí a partir del punto A. Esta distancia me va a medir a partir del punto A, que eso es lo que necesito, ¿no? Y la distancia que me va a dar es 2,22 metros, 2,22. Cuando hemos hecho el cálculo por diagrama de presiones, vean que está acá, déjenme buscar, está acá. Vean cómo hemos medido el H al centro de gravedad. El H al centro de gravedad también lo hemos medido a partir del punto A y tenemos esa distancia, ¿no? Y al centro de presión en sí, ¿sí? El Y al centro de presión, perdón. Entonces, esta Y al centro de presión siempre la mido a partir de la superficie del líquido y me sale 2,22 de la misma manera como hemos calculado por fórmula. ¿Sí? Acá está. 2,22. 2,22. Entonces, vean, por fórmula y diagrama de presión me da lo mismo. Tiene que darme lo mismo. Solo hago algunas consideraciones de análisis. Para el líquido 3, nos apresuraremos, por favor. Nuevamente, yo tengo acá el líquido 1.
voy a colocar, acá está, acá va a estar el líquido 1, acá va a estar el líquido 2, y ahora estoy haciendo el cálculo de la fuerza resultante para el líquido 3. Estoy calculando esta fuerza R3, ¿sí? Pero vean, yo tengo que calcular el guía al centro de presión siempre a partir del punto A. Pero tengo que hacer una cierta transformación. Tengo que transformar en sí mi esquema inicial a un esquema ficticio. ¿Qué es lo que voy a hacer? También tengo que hacer relación de densidades. Para el líquido 1, por ejemplo, yo tengo una altura ficticia que va a ser equivalente a la altura 1, líquido 1 que estoy transformando. ¿A qué estoy transformando? A líquido 3. Líquido 3. Y voy a tener una altura diferente. ¿Sí? Diferente. No tiene que ser la misma que hemos calculado en el líquido 2, porque en el líquido 2 estamos trabajando sobre una densidad 2. Ahora estamos transformando a una densidad 3. ¿Sí? La altura ficticia 2, vean, desde el líquido 2 va a ser equivalente a la altura 2, densidad 2, dividido entre la densidad 3, al líquido que estoy transformando. Entonces hemos hecho un análisis de un esquema inicial a un esquema ficticio. Y acá tengo, vean, acá tengo la altura H1 ficticia y la altura H2 ficticia, ¿sí? Es como transformarían los líquidos que está por encima a un mismo líquido, a la densidad 3. Supondría que todos estos líquidos ahora serían equivalente. Este sería líquido 3. Estoy haciendo esa transformación. Este también sería líquido 3 y este también sería un líquido 3. Eso es lo que hacemos cuando hacemos el cálculo de altura ficticia. Transformo al líquido que estoy analizando. Entonces, una vez que tenga eso, voy a calcular nuevamente el H al centro de gravedad, y el H al centro de gravedad nada más es equivalente a lo siguiente, a esta expresión, que va a ser H1 ficticia más H2 ficticia más H3 medios, ¿no es cierto? H3 medios. Esta distancia va a ser H3 dividido entre 2, esta partecita que la voy a colocar en ese cuadrito, esa partecita, ¿sí? Entonces tengo en sí el H al centro de gravedad que va a ser de 3,16, el área de la superficie mojada que va a ser equivalente al área de la superficie mojada por el líquido 3 nada más, y el líquido 3 está en el tramo CD, que va a ser a la base por la altura H3 que está acá, el momento de inercia de la sección transversal 3, o sea, voy a tener el momento de inercia de esta sección, ¿sí? Una vez que ya hice ese análisis, voy a seguir calculando y digo también el y al centro de gravedad es igual al y al centro de h al centro de gravedad, ¿sí? El y al centro de gravedad es igual a h al centro de gravedad. Y aplicando en sí la expresión, digo, fuerza resultante 3 es igual densidad 3 por la gravedad por h al centro de gravedad 3 y por el área de la superficie mojada 3, voy a tener una fuerza de 285. ¿Sí? 285. Ahora, para hacer el cálculo de este valor de x, o sea, las diferencias, vean que acá voy a tener lo siguiente. Cuando hice el cálculo de altura ficticia, es como hubiera analizado de esta manera. El líquido en sí, el líquido hubiera bajado hasta este nivel y esta hubiera sido la distancia altura ficticia 2, ¿sí? Lo voy a colocar, altura ficticia 2, ¿sí? Y el líquido estaría acá. Pero para el líquido 1 voy a tener que el líquido también ha bajado una cierta altura, y acá esta altura sería equivalente a la altura ficticia 1, ¿sí? Altura ficticia 1, lo voy a colocar acá. Altura ficticia 1, ¿sí? Una vez que yo tenga de esta manera, pero vean que acá hay diferencia. Este valor que lo voy a colocar, lo voy a trazar con rojito, estas líneas que la voy a trabajar con rojo. Esta distancia, rojo.
esta distancia es la diferencia, ¿no? Que va a ser h2 menos la altura ficticia. Y esta distancia va a ser equivalente a h3 más la altura ficticia. O sea, ¿qué quiero decir? Estas dos distancias, eh, esta distancia más esta distancia, van a sumar para que yo pueda llegar hasta el nivel de la superficie A, ¿no es cierto? Entonces lo único que estoy haciendo acá es lo siguiente, en esta parte. Vean, el valor de x ahora va a ser equivalente a h1 menos la altura ficticia más h2 menos la altura ficticia. Eso es lo que hemos visto arriba y ahora solo estoy haciendo con dos líquidos. Y estoy calculando este valor de x. ¿Para qué estoy calculando ese valor de x? Porque cuando nosotros aplicamos fórmula, solo sabemos esta expresión. Ya el centro de gravedad, momento de inercia, ya el centro de gravedad multiplicado por el área de la superficie mojada. Pero esa distancia sería equivalente a esta altura, a partir de este nivel de superficie. Lo voy a colocar con rojo. A partir de acá. Todo estoy calculándolo a partir de acá. Pero a mí no me interesa a partir de acá, sino me interesa que el centro de presión siempre esté a partir del punto A. Entonces, esta distancia que la voy a colocar acá, esta distancia nuevamente, lo estoy asumiendo que es una distancia X, ¿sí? Esa distancia X. Por eso estoy sumando en esta parte de acá abajo, acá, digo más X. Y he calculado ya el centro de presión. Vean, la fuerza es 285 y 473,7. Cuando hemos hecho el cálculo por fórmula, acá lo tienen, tengo 285, estaría bien, y 473,7. O sea, me sale valores exactos. Lo mismo. Una vez que ya he verificado, mi diagrama final sería este. ¿Sí? Mi diagrama final sería este. Preguntas. Y con esto culminaríamos la clase. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿De qué parte? Pero fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Me dicen la fuerza resultante. ¿De qué parte? 1, 2 o 3. ¿Cuál le interesa para que calcule? Lo voy a colocar en